Viva Voz 3 tem hoje como convidada Imaculada Perdomo Reyes, doutora e investigadora em Filosofia da Ciência, designadamente em Ciência, Tecnologia e Género, tema que será desenvolvido nesta entrevista. Imaculada Perdomo é professora associada do Departamento de História e Filosofia da Ciência, Educação e Linguagem e professora titular na área de Lógica e Filosofia da Ciência na Universidade de La Laguna, em Espanha. É investigadora do Instituto Universitário de Estudos sobre as Mulheres, que dirigiu entre 2014 e 2019, e no qual integra o grupo de investigação Género, Cidadania e Culturas, abordagens da teoria feminista. Integra as equipas dos doutoramentos interuniversitários de Filosofia e de Estudos Interdisciplinares de Género, bem como dos mestrados de investigação em Filosofia e de Género e Políticas para a Igualdade na Universidade de La Laguna. Entre vários cargos de gestão que exerceu, foi vice-decana da Faculdade de Humanidades entre 2016 e 2019. As suas recentes publicações focam a reificação dos enviesamentos de género pela inteligência artificial, aprofundando o conceito de injustiça epistémica. A entrevista é conduzida por Teresa Alvarez, investigadora no Grupo de Estudos sobre as Mulheres, Género, Sociedades e Culturas do CMRI, Universidade Aberta. Inmaculada Perdomo Reyes, muchas gracias por haber aceptado esta charla que vamos a tener sobre mujeres, tecnología, género y ciencia, temas que viene estudiando hace muchos años desde su perspectiva y su lugar, que es el de la filosofía. Bueno, iba a empezar por los estudios de género. Estos han traído desafíos a la ciencia y también a las propias instituciones académicas. Como directora del máster en estudios de género de la Universidad de La Laguna, en Canarias, ¿nos podría hablar de los retos que desde su perspectiva los estudios de género han traído a la ciencia? Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar, encantada de participar en el proyecto de Viva Voz y bueno, pues me gustaría comenzar por decir que realmente pues ha sido una batalla larga de reconocimiento, ¿no? No solo de formación de nosotras mismas, cada una proviene de un área de conocimiento establecida ya desde hace mucho tiempo y que reconocieran en cada una de nuestras áreas que había un interés por incorporar la dimensión de género, la perspectiva de género. Hubo un momento, pues los años 70, 80, en que empiezan a aparecer multitud de publicaciones que son, en mi caso, críticas con la visión digamos, establecida, ortodoxa acerca de la ciencia, ¿no? La ciencia es precisamente ese conjunto de información absolutamente neutral, absolutamente racional, que pretende establecer la verdad sobre absolutamente todas las cosas, ya sea el mundo natural o el mundo social, y poner aquello en entredicho realmente resultaba chocante. Para las más jóvenes en aquel momento tremendamente estimulante, ¿no? Estudiamos la historia de la ciencia con perspectiva de género, en aquel momento empezaron a surgir todo un montón de libros de historia de las mujeres científicas donde se recuperaba, ¿no? A las mujeres que habían quedado totalmente invisibilizadas. Pero realmente teníamos que trabajar casi como con una doble agenda, ¿no? Tu tesis tiene que ser en filosofía de la ciencia o en el ámbito que fuera, y luego ya te puedes dedicar, ¿no? Como en una segunda agenda a todas estas cuestiones de las mujeres. Pero bueno, poco a poco fuimos introduciendo en fin, cuando hubo modificaciones de los títulos, pues íbamos introduciendo asignaturas, primero optativas, pequeñitas, luego un poquito más, ¿no? Quiero decir que ha sido un largo recorrido hasta llegar pues al máster de estudios de género que tenemos hoy. También tenemos asignaturas o hemos ido incorporando, claro, asignaturas en los grados específicas de género o
que eso también ha sido una batalla dura y sobre todo cuando llegó Bolonia y hubo que reducir muchísimo, ¿no? La reducción en años, pues casi las primeras que desaparecieron, las primeras que saltaron fueron las asignaturas que eran específicas, ¿no? De estudios de género. Aquello fue bastante frustrante, pero casi ya enseguida empezamos a batallar pues la presencia en todos esos programas de aspectos que tenían que ver con la dimensión de género, ¿no? Casi ese es un poco el estado actual. Yo doy filosofía de la ciencia o historia de la ciencia, pero dedico un gran no solo bloques, sino que siempre, prácticamente a lo largo de todo mi recorrido en esos programas, pues voy introduciendo la perspectiva de género siempre y es altamente valorado o ha sido altamente valorado por el alumnado en todos estos últimos años, ¿no? Digo que ha sido porque ahora este año justamente me he empezado a encontrar a algunos alumnos, sobre todo varones, que empiezan a decirme, uy, pero esto ya es mucho feminismo, ¿no? Pero, ¿y tanto feminismo por qué? ¿No? Sobre todo si coincidimos varias profesoras en distintas asignaturas, ¿no? Señal de que es preocupante esto que está pasando, ¿no? Bueno, persistimos, seguimos batallando, nosotras ahora volvemos a modificar los títulos y ya podemos elegir el ámbito estudios de género y estudios feministas, sobre todo para asociar los máster, ¿no? Pero también están generándose en España algunos grados también de estudios de género y ya, por lo tanto, hay reconocido un ámbito de estudios de género y estudios feministas. Esto ha sido un avance del año 21, ¿no? En el que se introdujo ese ámbito. Y por otro lado, pues bueno, sí que está pendiente un área de conocimiento en estudios de género, estudios feministas, se está batallando, me consta que compañeras organizadas a nivel nacional, pues en la plataforma de estudios feministas y de género, que es la red universitaria de todos los institutos, centros de estudio, de investigación en estudios de género, están organizadas y están ahí pues argumentando y batallando que haya un área de conocimiento en estudios de género. Eso todavía no está, pero por ejemplo en los procesos de evaluación, pues ya en el campo de estudios sociales, en el campo de ciencias sociales, ya se puede incorporar investigación en estudios de género para que te la evalúen. Sí se van dando pasos. Nos preocupa ahora el estado general de opinión acerca de las cuestiones feministas y de género, estamos muy preocupadas, pero bueno, es innegable que en pocas décadas nuestra presencia en las universidades, en los estudios, los contenidos, ¿no?, que impartimos, sí que hay, bueno, en las áreas en que están más comprometidas con esta visión, pues sí que hay una transmisión. Yo me alegro de que gran parte de mi alumnado le gusta que hable de mujeres filósofas de la ciencia, organizamos muchísimos eventos y desde luego el máster también es un máster donde recala la gente que tiene verdadero interés por formarse en estudios de género. Estamos preocupadas por el ambiente y los retrocesos que ya estamos viendo en muchos sitios, sobre todo en la gente más jovencita, pero hay que reconocer también que hemos avanzado muchísimo en el reconocimiento, ¿no?, de los estudios de género. Es interesante lo que dice sobre el, alguna resistencia que no había y que encuentra ahora por parte de los más jóvenes, de los que empiezan ahora sus estudios universitarios. Y eso le parece, y ha dicho que eso es sobre todo o más por parte de los varones que por parte de las chicas. Sí. No sabe explicar eso, ¿verdad que no? Pero sí, pero cada vez hay más estudios y hay estadísticas que reflejan esta cuestión de cómo las nuevas generaciones, ¿no?, ahora en la etapa
pues de la adolescencia y ya estos primeros años universitarios, donde el impacto de las redes sociales, el impacto de ciertas corrientes, hombre, asociadas sobre todo a sectores ideológicos ultraconservadores que empiezan a repetir, ya sabemos esta dinámica de las redes sociales, de repetir junto con los que tú consideras que son los tuyos, ciertas ideas que son falsas totalmente, pero a fuerza de repetirlas acaban considerándolas totalmente verdaderas, como es que ahora las mujeres tienen más derechos que los hombres, o todo esto del feminismo en realidad es falso, cuando no, cosas mucho más escandalosas como, pues es verdad, las mujeres no tienen tanta capacidad o tanta inteligencia, deberían estar más dedicadas a la familia y a los cuidados. Quiero decir, es muy preocupante que veamos cómo personas tan jóvenes estén asociándose con estos contenidos, pero que realmente ni los han meditado, ni los han pensado, ni probablemente son fruto ni siquiera de su experiencia, sino fruto de ese estar en todos estos grupos, en redes, en espacios digitales, encuentros de streaming, donde repiten una y otra vez esto y lo acaban asumiendo como esa verdad que ellos están descubriendo a pesar de que el mundo vaya por otro lado, ¿no? Y sí se está observando cada vez más como un efecto directo totalmente de su presencia en redes sociales. Porque muchas veces ni siquiera es su experiencia directa, a lo mejor son personas que han vivido en familias donde sus madres son madres trabajadoras, tienen carrera, no es un reflejo de su experiencia, es un reflejo de las comunidades digitales en las que están participando. Bueno, eso me hace pensar en otro tema, que es lo que está pasando, lo que estamos viviendo hace años con respecto a los efectos disruptivos de la tecnociencia en muchos dominios de la vida humana, desde la economía, la política y, claro, la ciencia. Yo la he oído hablar y escribir y he visto escribir sobre estos efectos y su conexión con lo que llamamos conflictos de valores, lo que a mí me gustaría oírla es sobre cómo puede este fenómeno interferir en la vida de las mujeres ahora y en el futuro y también y sobre todo sobre la forma como conceptualizamos, como pensamos la propia igualdad social entre mujeres y hombres. ¿Puede tener efecto? Sí, lo tiene claramente y también aquí hay muchísimo trabajo teórico. En primer lugar, para clarificar en qué situación estamos con la ciencia y la tecnología. Ese sería casi, pues, primero, ¿no?, el punto de partida. El concepto de tecnociencia ya fue elaborado, fue escrito por primera vez por Bruno Latour en el año 83 para dar cuenta de la nueva organización de la práctica científico-tecnológica surgida pues tras el proceso de la Guerra Fría, la Guerra Mundial, ¿no? Fundamentalmente, cuando empiezan a generarse pues las grandes estructuras científico-tecnológicas, unas estructuras donde ya no estaban solo los científicos o solo los tecnólogos, sino que hay una fusión realmente entre la práctica científica, la práctica tecnológica y, por supuesto, la práctica industrial y el tecnocapitalismo, ¿no?, del que hablamos hoy. Y que aquí se producen, siendo grandes proyectos, además grandes instalaciones científicas que requieren estos proyectos, donde hay, pues por supuesto, financiación pública, pero también financiación privada, híbrida. ¿Qué se produce aquí en estas grandes estructuras de la práctica tecnocientífica en las últimas décadas? Pues claramente conflictos de intereses. Las lógicas del mercado no son las mismas que las lógicas de la investigación científica, que necesita también sus tiempos, especialmente si es investigación fundamental, o las urgencias por
que toda la investigación lleve aparejada innovación, patentes, productos que lanzar al mercado. Para entender, por lo tanto, hoy día la tecnología o la tecnociencia, tenemos que pensar en esa estructura organizativa, donde además se producen esos conflictos de intereses, como digo, entre pues, los intereses del investigador individual, los intereses de las presiones económicas por poner en el mercado algo, los intereses de la sostenibilidad, en fin, ¿no? Aquí aparecen esta multitud de voces y multitud de manos que recalan en unos proyectos, además normalmente muy ambiciosos y con necesidad de gran financiación, hace que necesitemos también desarrollar enfoques teóricos para clarificar, ¿no?, esta cuestión. A mí uno de los enfoques que más me gusta es el que llamamos pues enfoque de sistemas sociotécnicos, porque pensar que ese entramado ciencia, tecnología, industria, capitalismo, no es también un entramado social y donde las claves sociales están absolutamente determinándolo todo también, pues sería ilusorio. Es más, la relación continua o la coproducción continua, ciencia, tecnología, sociedad, mercado, capital, es continua. Así que necesitamos un enfoque que realmente nos permita analizar todas esas relaciones y nuestro interés es ¿y dónde están las mujeres? Y si nuestro interés en último término es qué beneficios sociales tiene esto, en qué medida puede además contribuir a eh, eliminar las situaciones de vulnerabilidad, exclusión, desigualdad. No estamos hablando solo de tecnología de materiales puntera, estamos hablando también de tecnologías sociales y estamos hablando, por supuesto, del impacto de todos los productos de la tecnociencia en el entramado social y de las relaciones entre los humanos. Por eso uno de los enfoques más bonitos es este de sistema, o creo más comprensivo, sistema sociotécnico. Y además pensar que estos sistemas sociotécnicos crean imaginarios sociotécnicos. En estos imaginarios sociotécnicos nos situamos como humanos y nos situamos además desde una perspectiva que a mí me parece también muy acertada, desarrollada por toda la epistemología feminista, la de conocimiento situado. Realmente, tanto el impacto como nuestra propia percepción de todos esos avances que nos proporciona la tecnociencia, pues es una visión y es una percepción de nuestros ejes particulares situados, ¿no? Por eso no es lo mismo el impacto en los grupos más vulnerables, no es lo mismo el impacto en las mujeres, si queremos destacarlo, no es igual ese impacto, ¿no? A partir de ahí, pues, hombre, ¿qué demandamos y qué desarrollamos? Pues una tecnociencia socialmente responsable, esa es la única salida, que sea socialmente responsable. Que a pesar de que ahí existan todos esos conflictos de intereses y esa financiación de todo tipo para desarrollar proyectos, pues que finalmente los objetivos últimos puedan ser evaluados como beneficiosos para la humanidad, para la sociedad en general y para los grupos, además de manera diferenciada también, hacer este análisis. Por eso hablamos también de control y gobernanza democrática de esos sistemas tecnocientíficos. Yo creo que, como en muchas otras cosas, la Unión Europea constituye pues la punta de lanza y constituye casi pues nuestra garantía ya única de que los valores éticos y los valores de digamos, de dirección de la empresa tecnocientífica hacia lo que podemos llamar los bienes comunes, el bien común, siga siendo, o sea, al menos casi ya la única garantía de que todos los desarrollos y productos tecnocientíficos puedan al menos estar regulados, orientados, que los objetivos sean objetivos defendibles por todos y todas. En ese sentido, pues casi también pues muchas de nuestras autoras en epistemologías feministas y en el feminismo, pues pienso ahora mismo, por ejemplo, en Donna Haraway, ¿no? Como habla ella
tan claramente de que necesitamos reapropiarnos de la tecnología, ¿no? Que esté dirigida por aquellos valores que den cuenta de las necesidades, las experiencias y sí, las necesidades vitales, ¿no? Casi de supervivencia también en este mundo de supervivencia de los grupos que normalmente no han sido los grupos de interés directo, ¿no? De los resultados de la tecnociencia. Así que no queda otra que seguir batallando esta línea de tecnociencia socialmente responsable. Hemos conseguido muchísimos avances, hemos conseguido una igualdad como muchas generaciones detrás de nosotras no han conseguido, pero al mismo tiempo tenemos que estar vigilantes sobre lo que hemos conseguido para que no se vaya para atrás y sobre todo que consigamos avanzar en lo que hemos conseguido ya, ¿no? Bueno, y eso me trae otro punto que me gustaría, sobre el que me gustaría oírla, que es que son las preocupaciones que en muchos sectores o en algunos sectores de la ciencia y de la tecnología y en muchos sectores de los movimientos o casi todos los movimientos feministas están con preocupaciones que se refieren a la reproducción de las desigualdades de género a través de la inteligencia artificial. Y eso sobre todo porque los algoritmos van controlando, entre comillas, pero de hecho, o sea, controlando mismo cada vez más nuestra vida cotidiana en muchos aspectos que no tenemos conciencia de lo cómo hacen, ¿no? Producen datos, reproducen conocimiento que por su vez reproducen sesgos, silencios, relaciones de poder entre lo que es dominante y lo que es marginal, subalterno o no tiene voz. Bueno, en ese aspecto, sobre eso, sobre el conocimiento y los datos producidos por la inteligencia artificial, que se puede, en su perspectiva, ya la he también visto escribir sobre eso, una especie de injusticia algorítmica de que tiene efecto, ¿no?, en el modo como pensamos y comunicamos. Estamos ante un fenómeno de regresión de los derechos de las mujeres y su dignidad con esta injusticia algorítmica o usted es más optimista y no lo ve como una regresión, pero un reto. Sobre todo un reto tremendo. El reto comienza siempre efectivamente con el diagnóstico y el análisis, ¿no?, de cómo funciona esta tecnología. Yo no soy científica, no puedo entrar en los pormenores, ¿no?, de todo el sistema de aprendizaje, generación de algoritmos que son capaces ya luego, además con este modelo basado en redes neuronales, de generar todo tipo de herramientas ante la que los científicos están absolutamente optimistas. Realmente cuando se piensa en algunos ámbitos de aplicación de herramientas de inteligencia artificial generativa muy sofisticada, creen que incluso son, y vamos a ver, incremento de los conocimientos mismos, debido a que muchas de esas correlaciones e inferencias muy complejas que pueden hacer estos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo la generativa, la que tiene capacidad de autoaprendizaje, pueden ponernos incluso en el momento de nuevos grandes descubrimientos, porque a lo mejor nos hacen ver correlaciones de fenómenos que no habíamos advertido antes, ¿no? Ese es un aspecto. Y otro aspecto es el desarrollo de la multitud, como señalaba, la multitud de herramientas que están siendo utilizadas sin que nosotros mismos muchas veces lo sepamos, para gestionar todo tipo de decisiones en el ámbito social y en el ámbito cotidiano.
Nos referimos a procesos de elección en el trabajo, nos referimos a procesos de en fin, automatizados ya que te permiten acceder a una hipoteca, que te permiten acceder a un seguro de vida o no, que te permiten, en fin, resolver todo un montón de solicitudes administrativas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Aquí es donde está el problema. El problema está fundamentalmente cuando estamos trabajando o esas herramientas de inteligencia artificial son entrenadas con datos que son datos, además, donde las mujeres están infrarrepresentadas. No olvidemos, esto hay un librito precioso de Caroline Criado que habla de la mujer invisible o cómo los datos configuran un mundo por y para hombres, que a mí me parece un texto, bueno, ha obtenido premios, ¿no? Una lectura que permite ilustrar con muchísimos ejemplos algo que todas sabemos, y es que si estas herramientas aprenden con los bancos de datos, ¿no?, disponibles, los bancos de datos han sido invisibilizadas las experiencias, contribuciones de las mujeres, sus teorizaciones, etcétera, etcétera, a lo largo de la historia. Precisamente hicimos el esfuerzo de rescatarlas de la invisibilidad y sabemos que obviamente siguen sin estar o están infrarrepresentadas en todos esos bancos de datos o están representadas a través de los viejos prejuicios y estereotipos que siguen estando presentes en nuestra sociedad. Así que entonces esto sí que se convierte en un círculo vicioso. Cuando estoy representada bajo el paraguas del estereotipo correspondiente o simple y llanamente no estoy porque tú no has recogido el cúmulo de mis experiencias, no las has considerado relevantes, no consideras que las experiencias, las vidas, las perspectivas de las mujeres hayan sido lo suficientemente relevantes como para que estén formando parte en pie de igualdad junto a otras cosmovisiones del mundo y otras experiencias posibles del mundo. Y cuando nos referimos a las mujeres, nos referimos a la clave género en clave interseccional, ¿no? La multitud de exclusiones y la multitud de desigualdades en clave interseccional. Por lo tanto, todos esos datos que alimentan estas nuevas herramientas que están puestas para automatizar decisiones, delegamos en la máquina decisiones para las que ya sabemos que no va a haber una evaluación humana que puede corregir, ¿no? No, con lo cual este es el grave problema. Acceder a multitud de servicios, que nuestras voces y nuestras experiencias estén computadas, porque esto es computación matemática, estén computadas adecuadamente para que luego yo no tenga ningún tipo de problema a la hora de expresar mis experiencias o a la hora de ser beneficiaria de un puesto de trabajo, a la hora de ser beneficiaria de una hipoteca, etcétera. Es cierto que se corrigen todos los días. Y ahora ya estamos en un proceso también de autocorrección continua, ¿no? Porque aprenden de los inputs, ¿no? Que nosotros también damos, por ejemplo, pues en fin, cuando nosotros las utilizamos, al menos en los textos, por ejemplo, en la generación de textos, yo hago una pregunta ahora a ChatGPT y cada vez veo más. Bueno, si quieres que incorpore también alguna cuestión de feminismo y tal, digo, ya está aprendiendo. Ya está aprendiendo o ya ha aprendido que yo le solicito que complete la información con esa perspectiva también, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy capaz de valorar hasta qué punto pueden ser corregibles, porque creo que el problema es mucho más profundo. Y el problema fundamentalmente es la infravaloración que se ha hecho sistemáticamente y se sigue haciendo de todo ese conjunto de problemas que nosotras como mujeres o los grupos vulnerables viven en tanto en cuanto grupos vulnerables y grupos excluidos. ¿Qué quiero decir? Aunque tengamos oportunidad de decir, aunque tengamos oportunidad de participar, el problema está en el diseño.
y el diseño mismo está guiado por unos valores que no acaba de ver todo este tipo de situaciones que planteamos desde el feminismo y desde los estudios de género. O lo consideran poco relevante o consideran que en realidad su herramienta de inteligencia artificial está hablando de un sujeto humano universal y ya está. Entonces no nos tenemos por qué preocupar, porque esto es para todo el mundo y a todo el mundo tiene cabida, ¿no?, en estos sistemas. Además creen que son neutrales, creen que son justos, creen que se pueden ir ajustando, ¿no?, matemáticamente y ya está. Cuando realmente de lo que estamos hablando es de casi un término que también me gusta mucho de Miranda Fricker, estos son injusticias epistémicas. Nuestras experiencias, nuestras vidas, nuestra palabra no está igual de considerada. No estamos en esos centros privilegiados y autorizados donde la voz es autorizada. Y como no estamos ahí, solo nos queda estar levantando el dedito de vez en cuando y diciendo, oiga, que esto también es importante, o por qué no tiene usted en cuenta esto también, ¿no?, que podría ser interesante. Estamos un poco, yo creo, en esa situación, sobre todo cuando son herramientas destinadas a la automatización de procesos en los que estamos implicados como seres humanos. Hay un gran optimismo también con todos los asuntos médicos y la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina. Pues espectacular, claro, si casi podemos tener gemelos digitales donde incluso hasta tratamientos personalizados, todo esto yo creo que todavía es un poco lejano, ¿no?, por lo menos para el grueso de la población. Y claro, yo también me sorprende y también me entusiasma que se pueda avanzar en mayores precisión en los diagnósticos y en que podamos superar enfermedades que todavía son problemas claramente poco, en fin, que necesitan más investigación, me refiero. Pero, ¿y qué pasa con lo que llamamos percepción o enfermedades para las que todavía no hay investigación adecuada en el caso de las mujeres, ¿no? Como muchas mujeres pues se siguen quejando de que realmente no hay diagnóstico para muchos de los malestares que ellas expresan y al final acabamos yendo al médico y nos dan pastillas para la ansiedad o pastillas para la depresión, cuando realmente es que no hay excesivo interés por una medicina que también atienda de forma relevante y privilegiada lo que es multitud de malestares que aquejan a la mitad de la población. Estamos nuevamente destinadas a ser, pues bueno, como esto está pensado para el ser humano en general, pues tú te adaptas también a esto que es lo del ser humano en general. Cuando venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo que no, que hay poca investigación, que los síntomas en muchas enfermedades son diferentes. Este es el caso clásico de los infartos de corazón, ¿no?, que ya eso hace décadas, ¿no?, que se estableció y hay protocolos diferentes, pero es que hay muchos más malestares que aquejan especialmente a las mujeres o que nosotras desde luego también tenemos una percepción muy diferente de esos malestares y que a veces parece que no logramos transmitir adecuadamente, que se nos tome en serio en estas cuestiones, ¿no? Por eso ahí está la clave de injusticia algorítmica relacionada con injusticia epistémica, que tiene que ver con que no valoras mi voz, no valoras mis experiencias, no valoras mi perspectiva como una perspectiva relevante y a tener en cuenta. Estamos nuevamente pues encaminándonos ahora de manera automatizada y a través de los algoritmos hacia esa idea de ser humano universal, destinatario de todos estos avances científicos. Pero bueno, ya habíamos quedado que teníamos que tratar a los sujetos de una manera mucho más compleja, ¿no? Conocimientos situados, perspectivas y experiencias de grupos vulnerables, excluidos, que no son excluidos o son vulnerables porque quieran, sino porque están sufriendo efectivamente esta dinámica, ¿no?, de la casi distribución asimétrica, ¿no?, de los bienes epistémicos y de las ventajas de la tecnociencia.
Bueno, muchas gracias, Inmaculada. Ya hemos terminado nuestro tiempo y Pues muchísimas gracias, no, he estado muy a gusto y me ha encantado participar y bueno, pues saben que por aquí estoy en la Universidad de La la Laguna laguna. para lo que quieran. Vale, muchas gracias una vez más y Muchas gracias. hasta otro momento. Hasta otro Sí, momento, hasta pronto. adiós. Gracias. Vale, gracias.